Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que mires. Mi nombre es Jeremías Martínez y volvemos con la clase de literatura. Vamos con lo que ahora es literatura romana, ¿no? Que vendría a ser la última parte de clasicismo, ¿no? Que hemos estado viendo en anteriores clases. Bien, vamos a empezar con literatura romana. Justamente ahí tenemos la imagen de Augusto, ¿no? El emperador romano. Bien, que llevó a Roma precisamente a su edad de oro. Bien, vamos a continuar, ¿no? Observen esta imagen de acá, esta imagen que está en pantalla. Eh, Esta imagen hace referencia, ¿no?, a algo que de repente ya conocen ustedes, ¿no? Que es un mito, un mito muy conocido eh, de la fundación de Roma, ¿no? Estos dos pequeños son Rómulo y Remo. Esta loba se llama Luperca. ¿A qué mito hace referencia? A la fundación de Roma, pues, ¿no? Después sabremos que Rómulo y Remo eh, van a ser los fundadores de Roma, ¿no? Y fueron amantados por Luperca, por orden del dios Marte, que era su padre, ¿no? Embarazó a Rea Silva, una virgen, y para evitar la vergüenza, lo que hizo fue poner a sus dos hijos en unas canastas y al final pues fueron esta loba la que amamantó, ¿no? Y que precisamente es el símbolo de Roma, pues, ¿no? La Luperca y Rómulo y Remo. Lo podemos encontrar también en la camiseta, por ejemplo, del equipo de Roma, del calcio italiano. Ahí podemos encontrar esta imagen, pues, ¿no? Pero esto me indica algo, me indica que está otorgándole un origen mitológico divino a los romanos. Nos está emparentando por un lado, por el lado paterno, ¿no? Que es por el lado de Rómulo, ¿no? De Rem, de Rómulo, ¿sí? Y Remo, ¿no? Están emparentando con los dioses, con Marte en este caso, ¿ya? Precisamente vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre el otro lado, ¿no? Cómo emparentan el lado materno, ¿no? El lado materno, cómo lo emparentan con los dioses, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, el temario es este, ¿no? Vamos a hablar sobre la etapa helenística romana, la literatura romana en sí, una pequeña explicación de esta literatura romana y representantes, ¿no? Y centraremos en Virgilio la atención, ¿ya? Bien. Bueno, ustedes saben que pues la literatura griega tiene tres etapas, pues, ¿no? Tiene la etapa jónica, la etapa clásica y la etapa alejandrina. Estas etapas son etapas de la literatura griega. Pero como os expliqué las anteriores veces, la literatura griega y la romana conviven, ¿no? En este tránsito, este paso de la hegemonía de la literatura griega a la literatura romana, va a ser la etapa alejandrina o helenística romana, ¿no? O también la decadencia, ¿de acuerdo? Depende cómo lo miren. Por ejemplo, si ustedes lo miran desde el punto de vista de los griegos, es una etapa de decadencia, ¿no? Se llama Alejandría también porque en esta época Alejandro Magno fue el que empezó este cambio, ¿no? Empezó esta helenización de la península. Ahora, eh, si tú lo ves de la etapa de la lectura griega, de la perspectiva griega, es una etapa de decadencia. Sin embargo, si lo ves de la etapa de la lectura romana, es una etapa de iniciación, una etapa de formación, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que esta etapa es la primera, es todavía una etapa donde lo romano y lo griego están juntos, no se pueden separar, no, están todavía, como conociéndose, como asimilándose, ¿ya? Pero luego, una segunda etapa, ya se llega a a la etapa latina. Esta etapa latina, chicos, oyentes, es la consolación de la literatura romana, ¿ya? Y se divide en dos etapas. ¿Cuáles son esas subetapas? Son las pequeñas de acá, ¿no? Tenemos acá la edad de oro y la etapa de decadencia, ¿no? La edad de oro, la etapa de decadencia. Juntos, estas tres etapas juntas van a formar la literatura romana, ¿de acuerdo? Y lo griego y lo romano, lo greco-romano le dicen, va a ser el clasicismo, la primera escuela literaria del mundo occidental. Espero que haya quedado claro. Si tienes una duda, no dudes en mandar mensaje o escribir. Bien, entonces ya aclarado el periodo helenístico romano, ¿no? De este periodo de cambio donde Grecia decae, bueno, Atenas decae, no pierde estas guerras, invasiones de los macedonios, Alejandro Magno, Filipo, invasiones de Roma, todo esto hace que Grecia pierda poder cultural, ¿no? Y todo se vaya acoplando hacia
Roma. Perdón, Roma va a ser la nueva potencia mundial. Bien, vamos a continuar. Ahí está, la romana, vamos a ver hoy. Bien, ¿qué cosa es la literatura romana? La romana se conoce con este nombre a la literatura que se produce dentro de los linderos de Roma. O sea, todo lo que se producía dentro de lo que es Roma es literatura romana, ¿de acuerdo? Ahora, debe estar escrita en la lengua oficial de Roma, que era el latín, ¿ya? Eso es. También se llama por eso literatura latina, ¿de acuerdo? Bien, Roma, como vemos, abarcaba todo esto, pues, ¿no? Hay escritores españoles, bueno, que ahora son españoles, pero antes fueron romanos, ¿no? Van a formar parte de la literatura latina, ¿ya? Bien, entonces, repitamos la idea, ¿no? Literatura romana es todo aquello que está escrito dentro de los linderos de Roma, ¿de acuerdo? En lengua latín, de esta época. Bien, vamos a ver un poco el contexto, ¿no? Primero recordemos que está la fundación de Roma, ¿no? Es una fundación mítica, como nos explica el mito de Rómulo y Remo, pero también es una parte real, ¿no? Cuando en las 7 colinas de Lacio empiezan a asentarse las primeras comunidades los etruscos, ¿no? Y empiezan a haber intercambios comerciales, y uno de los pueblos empieza a resaltar, a hacer una alianza, ¿no? Y empiezan a juntarse, ¿no? La primera etapa de esta es la etapa de la monarquía, ¿no? De Roma, ¿no? Roma empieza como monarquía. Bueno, luego ha ido en sus expansiones, luego como república, donde se expande mucho más, y por fin como imperio, donde llega a su máxima expansión, ¿no? Emperadores, pues tenemos a Octavio, a Julio César, ¿no? Tenemos a Marco Antonio, Augusto, ¿de acuerdo? Recordemos que los emperadores le decían los Césares. Bueno, el imperio va a durar mucho tiempo, ¿no? Hasta que, casi 1000 años, hasta que su padre, el padre de, no recuerdo bien cómo se llama, bueno, la cosa es que dividió el imperio en dos, ¿no? En Roma Occidente y Roma de Oriente, para evitar que sus hijos no se peleen, ¿no? Así fue como se fragmentó Roma, ¿no? Y sumado a esto, las invasiones constantes de los bárbaros, ¿no? Para Roma, los bárbaros eran aquellas personas que vivían fuera de sus linderos, ¿no? Como hemos visto acá, si tú vivías acá, los germanos, por ejemplo, tú vivías acá, en la parte de Germania, tenés tu civilización y todo, pero para Roma eres un bárbaro, porque no estás viviendo dentro de sus linderos, sus límites. Bien, entonces estas naciones bárbaras, ¿qué van a hacer? Van a desestabilizar la economía, la política, la sociedad romana, ¿no? Y va a caer primero en 476, cae Roma de Occidente, ¿no? El último emperador era Romo Augustulo, pero de 12 años, que va a ser ejecutado por, ¿no? los ostrogodos que llegan a Roma, los visigodos van a España. Estos ostrogodos van a asesinar, ¿no? Y van a implantar una tiranía, un reinado ahí en Roma, pues, ¿no? Bueno, acá tenemos la imagen de civilizaciones romanas. ¿Cuáles son las características de la literatura romana? Bueno, en principio que tenemos que asimilar a la cultura griega, ¿no? La asimilaron al punto de que se puede decir que la literatura romana es una prolongación en el tiempo de la literatura griega. Van a tener un buen nivel, van a copiar el nivel temático, o sea, los temas griegos van a ser temas romanos ahora. En un ejemplo, ¿no? De cómo es esta copia, esta influencia, de asimilación cultural, ¿no? Si tú piensas en el Zeus griego, es el Júpiter romano, la Afrodita griega es la Venus romana, ¿no? O sea, hay simplemente ese mismo dios, pero con un diferente nombre. A nivel formal se van a copiar algunas formas ya existentes, pero también se van a innovar otras formas, ¿no? Roma explora más con las formas. Tuvieron una base mitológica, esto es cierto, ¿no? Tuvieron una base mitológica. ¿Por qué? Porque muchas de las temáticas que van a usar van a ser temas de los mitos griegos, ¿no? Bueno, en este caso es curioso porque todo lo que actualmente sabemos de literatura, perdón, de mitología griega, lo sabemos por los romanos. Ellos fueron filólogos, empezaron a explorar, ¿no? A esta cultura que conocían, se maravillaron y empezaron a atesorar estas historias. Desarrollaron otros géneros, además de los tradicionales, o sea, además de la épica, la lírica y dramática, también hizo otros géneros, como por ejemplo la oratoria, la novela, ¿no? Incluso hay novelistas en Roma. La literatura respondía a intereses políticos e ideológicos, sí. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, se da con César Augusto, él contrataba a alguien para que haga una obra, ¿no? Y que
diga en la obra o que la obra justifique lo que él quería hacer, ¿no? Un ejemplo es con Virgilio, el otro también va a ser con Ovidio, su Metamorfosis, ¿no? Que cuenta la historia del mundo, ¿no? Tomada de los griegos, y tiene que llegar, llega hasta la historia de Julio César, te explica cómo Julio César llega al poder. O sea, está justificando de manera divina todo lo que viene atrás. Bien, vamos a continuar. Acá, creación de la literatura romana. Bueno, como os expliqué, ¿no? La literatura romana empieza más o menos en el siglo IV, ¿no? En la etapa, como les dije, ¿no? Para Grecia, esto va a ser la etapa de decadencia. Sin embargo, para Roma es la etapa de formación. ¿Ah? En la etapa latina, donde Roma está consolidada, tenemos la edad de oro, ¿no? Que se va a dar más o menos en el siglo I, ¿no? De la mano de Augusto, Julio Augusto, también le dicen, y etapa de decadencia, ¿no? Cuando ya empieza a entrar en contacto con el cristianismo, ¿no? Donde decae la letra griega. Bien. Es la que destaca la etapa de oro. La decadencia es la que después va a estar tratando con el cristianismo. La formación es la donde empezamos a... Es más, se puede decir que los primeros escritores romanos fueron griegos. Por ejemplo, acá, Tito Livio Andrónico, ¿no? Vio el 284 al 204. Tito Livio Andrónico es el primer escritor latino, el primer escritor romano, pero era griego, era un esclavo, ¿no? Que sabía griego. ¿Cuál es su mérito? Es haber realizado la traducción de la Odisea del griego al latín. Ese es su mérito. Eso lo vuelve a él el primer escritor griego. Perdón, el primer escritor romano. Cátulo, un poeta de sátiras, es deudor también de tradición griega, también está enamorado de los griegos, ¿no? Y él va a usar los epigramas, ¿no? Su epigramas para una forma también griega para burlarse, ¿no? De sus enemigos políticos, viejos amores. Apuleio, no le pongo antes de Cristo acá porque se entiende que nace después de Cristo. Apuleio fue un precursor de novela picaresca. Tiene una novela muy bonita que se llama El Asno de Oro, que dentro de esa novela hay más historias, ¿no? Es muy buena, es recomendable, en donde nos cuenta Apuleio la vida de un asno, novela de aprendizajes, ¿no? La vida de un asno, ¿no? Bien, tenemos a Horacio, que es el señor que está acá. Horacio fue un poeta reflexivo, ¿no? Que le gustaba más que nada, más que hacer una poesía emocional, es una poesía didáctica, ¿no? Él reflexiona sobre muchas cosas, ¿no? Y trata de enseñar algo. Él tiene ciertos temas recurrentes, como es el Beatus Ille, ¿no? Es el dichoso aquel, ¿no? Dichoso aquella persona, que es cuando él alaba a las personas felices, ¿no? Pero se centra en un grupo y va a decir dichoso aquella persona. Y el carpe diem, ¿no? Que es gozar, vivir el momento. Es aprovecha tu ahora, ¿no? Aprovecha el momento. Ya que son dos tópicos que después van a ser retomados por los renacentistas en poesía. Su obra mayor se llama Epístola a los Pisones. También tiene otra que se llama El arte poética, donde enseña más o menos a cómo hacer poesía. Bien. Luego tenemos a Plauto. Plauto es importante porque era un comediante, un comediógrafo, mejor dicho, ¿no? Hacía comedias, teatro. Eh, Su obra mayor es la Olularia, que es muy importante porque va a servir de base más adelante para que en el siglo XVIII de nuestra era, Molière lo tome de base para su obra El Avaro. ¿Ah? Bien, luego tenemos Ovidio, que es el señor que está acá. Ovidio fue un poeta romano, muy influyente, tiene dos obras conocidas, ¿no? El arte de amar, donde te enseña a los jóvenes, da consejos de amor, ¿no? Consejos que aún sirven, ¿no? Un consejo que recuerdo que leí en ese libro fue que para enamorar a una mujer tienes que hacerte amigo de su sirvienta o de su mejor amiga, ¿no? Bueno, actualmente sería su mejor amiga, pues, ¿no? Entonces, esos consejos que ya nos daban en el siglo II antes de Cristo, o siglo I antes de Cristo, ya todavía siguen vigentes, pues, ¿no? Entonces, que las juventudes no cambian poco. Luego, en las metamorfosis, no confundir la metamorfosis con la metamorfosis, ¿no? Que la metamorfosis es una mala traducción de la obra de Kafka. En cambio, las metamorfosis es una obra de Ovidio, está incompleta. El nombre completo sería Las metamorfosis de los dioses, ¿no? Que son una serie de libros en donde se recoge toda la mitología griega, ¿ya? Y se trata de llegar a la mitología, perdón, a justificar el reinado o el gobierno de Julio César. Bien,
Bueno, eso es lo que se puede decir sobre Horacio, pues, bueno, sobre Ovidio, ¿no? También él escribió un libro que se llama El arte de olvidar, es como una segunda parte, ¿no? Del arte de amar. El arte de amar te enseña a querer, pero te enseña a amar, ¿no? Correctamente, a cómo conseguir tu pareja, pero ahora aquí te enseña lo contrario, aquí te enseña a olvidar. Bueno, él también hizo una segunda parte, que es el arte de olvidar, que después Mariano Melgar lo va a traducir al español como Remedios de Amor, ¿no? Román Melgar, el poeta peruano arequipeño, lo traduce del griego, o perdón, del latín, lo traduce al español. Bien, vamos a continuar. Vamos a llegar por fin a Virgilio. ¿Quién es Virgilio? Bueno, Virgilio es el máximo poeta romano, ¿no? Llegó a ser tan importante Virgilio que va a marcar una pauta de escritura durante toda la Edad Media. ¿Ah? Se le conoce como el Cisne de Mantua porque nace en Mantua, nace en Andes, un pueblo que queda en la provincia de Mantua. Puedo llama Cisne de Mantua. Recordamos en literatura a una persona que llega a cierta calidad literaria, a cierto nivel de belleza, de perfección en su obra, se le va a llamar cisne. Bueno, él es el Cisne de Mantua. Bueno, escribió de manera rítmica, medida eh, y bella sobre todo, grandes obras, ¿no? Que van a marcar pauta. Estas obras son la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. Juntas van a formar la llamada Rotus Virgilis, ¿no? O la Rueda de Virgilio, que era una especie de marcar el estilo que yo voy a usar. Por ejemplo, si quiero usar mi poema tiene que ser, quiere ensalzar algo, alabar algo, entonces tengo que imitar, en la Rueda de Virgilio, tengo que imitar a la Eneida. Pero quiero algo más bajo, algo más burro, algo más de pueblo, entonces imito las geórgicas. Y así, lo que hace Virgilio es poner una pauta con esos tres poemas. Claro que él no lo hace, él no escribe con la idea de poner una pauta. Eso ya después sus lectores lo van a hacer. Bien, recordemos que Virgilio es tan importante para la Edad Media, ¿no? Que va a marcar una pauta para los escritores, ¿no? Incluso Dante Alighieri lo va a usar como su guía en su obra, La Divina Comedia. Lo va a guiar por el infierno y el purgatorio, ¿no? Bien, las obras de Virgilio casi desde el momento de su publicación revolucionaron la poesía latina, ya lo dijimos, ¿no? La bucólica, y sobre todo la Eneida se convirtieron en texto estándar en los programas escolares en los cuales todos los romanos educados estaban familiarizados. Es decir, son tan importantes que puede ser que sean el primer canon literario de la historia, ¿no? Vamos a continuar. Esta es la rueda de Virgilio, pues, ¿no? Acá la rueda de Virgilio. Si yo, bueno, fue de Juan de Garlante, la rueda de Virgilio. Bien, por ejemplo, ¿no? Si quiero un estilo humilde, ¿no? Un estilo de pueblo, puedo usar de modelo las bucólicas, ¿no? Acá el pastor descansando, el titiro melibeo, la oveja, el bastón callado, ¿no? Son las marcas que debo usar. Igual, el estilo elevado, ¿no? Acá tengo que usar la Eneida como modelo, ¿no? Soldados, señor caudillo, acá las que puedo usar, torallas, caballos, ¿no? Los símbolos, ¿no? Interesante. Igual, el estilo medio, el agricultor. Esos son los modelos, las geórgicas, pues no son los modelos que usa Virgilio. Bien. Vamos con su obra mayor, que es la Eneida. Bien, vamos a hablar sobre la Eneida. ¿Qué cosa es la Eneida? Bueno, la Eneida pertenece al género épico y es una epopeya heroica. El tema central del Eneida es la huida de Eneas de Troya, ¿no? de la vencida Troya por los griegos, para fundar el Imperio Romano, ¿no? Él sale de Troya porque su destino era, o sobrevive a la masacre de Troya porque su destino era fundar un imperio, y este imperio era Roma. Bueno, fue escrito a lo largo de 11 años, ¿no? Pero no lo terminó, murió. Es que lo que pasa es que Virgilio, después duró estos 11 años, tenía el texto casi completado, está inconcluso la obra, tenía el texto casi completado y quería corroborar el trabajo de campo, ¿no? Si todo lo que había escrito se correspondía con la realidad que él estaba viendo, o lo que veía, ¿no? Entonces, así que hace un viaje por los lugares que menciona y regresa enfermo. Entonces, cuando regresa enfermo, muere, y antes de morir le pide a su amigo, porque era muy amigo del emperador,
¿no? Incluso antes que sea emperador era muy amigo de él, le pide que por favor queme sus obras, pero el emperador no le va a hacer caso, ¿no? Muere y no destroza nada, continúa, al contrario, porque él cree en que esa obra tiene mucho potencial, y bueno, vaya que lo tuvo. Bien, eh, esta obra, la Eneida, tiene 12 libros, son 12 libros. Bueno, puedes tomar la idea del libro como capítulos, 12 capítulos, vamos a decir. En esa época un capítulo era un libro. Bueno, 12 capítulos. Eh, los capítulos del 1 al 6 están inspirados en la Odisea. Inspirados, ¿no? Porque ya que es una copia burda, no burda, una copia elegante de la Odisea, no solo te das cuenta, solamente cambia a Eneas por Odiseo y tienes la Odisea, ¿no? O como decía el máster Acuña, ¿no? No es plagio, es copia. No es copia, es plagio, perdón, ¿no? Y la otra es, la otra parte la parte final esa, del capítulo 7 al 12 de la Eneida, va a estar inspirados en la Iliada, ¿no? O sea, tú quitas a Eneas, le pones a Aquiles, igual funciona. Hay también un Patroclo, hay un Héctor, en fin, bien. Fue una obra hecha por encargo, ¿no? ¿Cuál era el propósito de esta obra? O sea, ¿por qué esta obra se escribió? Bueno, se escribió porque principalmente el emperador de Roma, que era Augusto, quería darle una, un pasado divino a Roma, ¿no? Quería emparentar a Roma con los dioses, con los troyanos, y sobre todo con Eneas. Recordemos que Eneas es hijo de Anquises y de la diosa Venus, ¿no? Y aparte que él tiene un hijo que es Escanio, y Escanio, después de generaciones, va a tener un hijo que llamado Alba Longa, y él va a ser el abuelo de Rea Silva, ¿no? O sea, la parte materna de Rea Silva ya se emparenta con Venus, mientras que su esposo, el que le embarazó, que fue Marte, ya está emparentado parte del padre con los dioses. Entonces Rómulo y Remo tienen por lado materno a Venus como antepasado y por lado paterno a Marte. ¿Ya? Eso es lo que hay que quedar claro. Bien, vamos a ver la obra en sí. Esta es la obra en sí. Vean. Como les dije, ¿no? Anquises, bueno, en realidad empieza cuando Ian está en el mar viajando, pero vamos a romper la cronología, porque esta novela también está escrita, esta epopeya está escrita, perdón, en forma cíclica, o sea, que empieza en un punto y vuelve a ese punto, y en forma lineal. Tiene dos estilos, ¿no? Bueno, acá tiene la forma, vamos a empezar en este punto. Eh, Vamos a ir un poco al pasado, porque sí se menciona algo en la obra, pero vamos a que quede claro. Un día Anquises que estaba descansando de la lluvia, ¿no? Y afuera una luz enorme lo enceguece, lo llama, y él sale a ver quién es, y era Venus, que estaba bajo una lluvia. Lo invita a pasar, y ella, pues, entra a la cueva, él se recuesta en un lado y le deja dormir en su colchón, el colchón que había acondicionado para él, y eso le parece tierno a Venus, y Venus, en compensación, ¿no? Se acuesta con él y queda embarazada. De este embarazo nace Eneas. Eneas es hijo de Anquises, el rey, y de Venus. Bien, Eneas eh, se casa con Creusa, ¿no? Y con ella tiene un hijo llamado Ascanio. O sea, Eneas es siempre familiar, siempre va a estar, perdón, Venus siempre va a estar de la mano con Eneas, ¿no? Va a ser su protectora, ¿ya? Bueno, resulta pues que ya se estaba incendiando Troya, ya Troya estaba cayendo Troya, ¿no? Y Eneas tiene que huir. En el camino, mientras está huyendo, Eneas, ¿no? Casandra aparece y le va a decir que huya, ¿no? Que no vaya por ese lado, le dice, huye, pero no vayas por ese lado porque vas a morir, dice, ¿no? Va a morir tu esposa, pero Cassandra está maldita, no hemos visto con Agamenón, está maldita porque nadie le cree lo que dice. Y Eneas continúa con Creusa, ¿no? Pero, ojo, no hay que recordar algo, él quiere pelear, él todavía quiere ir a la guerra, ¿no? Él todavía quiere luchar por Troya, pero su madre los salva, los rescata. Tu misión no es esa, tu misión es ir, fundar una nación cruzando el mar en Italia. Y él dice, pero no, yo quiero pelear, ¿no? Y su mamá tiene que sacarlo de la pelea, lo lleva a una especie de colina para que él contemple cómo esta guerra de Troya ya no es una guerra entre seres humanos, una guerra entre dioses, porque él va a ver a través del velo que le pone
Venus, va a ver dio a a Hefesto, a Poseidón, lo va a ver va a ver peleando, destrozando las murallas de Troya. Ahora, después de esto, él se convence, ¿no? Y parte, toma a su esposa, a su hijo Ascanio, a su padre en los hombros, y parte de la ciudad de Troya, ¿no? Va por un pasillo secreto, pero en este pasadizo, de repente, Creusa es mordida por una serpiente, muere. Entonces Eneas, viudo, con Anquises y Ascanio, y se pone en el puerto y ven como Troya se incendia. De repente ahí se encuentran con algunos sobrevivientes, ¿no? Estos sobrevivientes llegan y juntos van a subir a un barco y se mandan a la travesía. Bien, el barco se empieza a navegar, ¿no? Por todo, por el mar, ¿no? Hasta llegar a la ciudad de Cartago, ¿no? Este viaje duró 7 años y en esos 7 años ha muerto Anquises, ¿no? Lo van a enterrar, ¿no? Van a tener muchas aventuras en esto, ¿no? Va a ser una especie de odisea, ¿no? Incluso se encuentran con otros troyanos, se encuentra con el cíclope, ¿no? ¿Se acuerdan el cíclope que deja ciego, Odiseo? Él se encuentra con el cíclope ciego, ¿no? Se encuentra. Bien, y así, 7 años vagando en el mar, ¿no? Hasta que llega a Cartago. En Cartago después de 7 años, los recibe la reina Dido, ¿no? Es la reina de Cartago. Y los recoge a todos, ¿no? Y Eneas, ellos, los cartagineses, no van a aceptar visitantes, pero por intervención de Venus, ¿no? Hacen que se escuche, que las puedan escuchar. Entonces Eneas empieza a contar su historia, ¿no? Empieza a contar, por ejemplo, la caída de Troya. Le cuenta cómo los troyanos cayeron en el ardid de Ulises, de Odiseo, ¿no? Cómo trajeron el caballo, ¿no? Cómo se incendió la ciudad. Y Dido, mientras él hable, ¿no? Cuando él está hablando, Dido se queda muy, muy enamorada de él. Dido se enamora a más no poder, si ella se enamora a más no poder de él. Y sus amigos van a hacer una especie de ronda, ¿no? Para que pasen noche juntos, ¿no? Y van a estar ser amantes un tiempo, ¿no? Y ya los amigos de Eneas se habían quedado, ya estaban contentos de que bueno, habían llegado a un lugar, ¿no? Y estaban contentos, pero les recuerda a su madre su destino. Así que Eneas tiene que partir, ¿no? Le dice, Dido le quiere casarse, ¿no? Pero no te vayas, quédate acá, le dice, tú no aprendes quédate conmigo, yo te amo, te quedas acá, todo mi reino será tuyo. Y él tiene la misión, ¿no? Debo volver, debo ir a Italia, ahí debo fundar una ciudad, ¿no? Y él no lo deja ir así nomás, ¿no? Porque los barcos están por repararse, una tormenta los ha llevado ahí, está la tormenta, los ha hecho naufragar. Ahora, ¿qué hace entonces Dido? ¿Qué hace Eneas? Le dice, ¿no? Está bien, me voy a quedar contigo, pero deja que arregle los barcos para que mis hombres vayan. Así que arregla los barcos, agarra el barquito, ¿no? Un nuevo barco, y con este barco, de noche, cuando no está, cuando Dido está durmiendo, ¿no? Están durmiendo los dos, él parte como un ladrón de noche, ¿no? Y así su barquito se va por todo y llega hasta Italia. No llega, pero no, aún no llega al punto de destino, llega a Italia, nomás de la península. Ahí se bajan algunos soldados que quieren quedarse, quieren viajar más, a formar una familia ahí, a formar un pueblo ahí. Al enterarse de esto, Dido manda a destrozar la ropa, se enoja mucho con Eneas y manda a destrozar todo lo que sea Eneas, lo manda a destrozar, ¿no? Y arma una gran pira de fuego. Una pira de fuego donde ella, al ver la espada de Eneas, se va a clavar la espada en el pecho y se va a lanzar a la pira de fuego, ¿no? Ella entonces eventualmente va a morir. Dido muere. Esto hace que Juno, protectora de Cartago, se enoje con Eneas. Va a ser así como en la Odisea se enoja Poseidón con Odiseo, aquí Juno es el Poseidón, ¿ya? Juno, que en griego sería Hera, la esposa de Zeus, Juno, después de Júpiter en la antigüedad romana, se enoja con los
con los troyanos, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Montada en cólera, no se pone, se amarga con ellos y empieza a mandar tempestades y problemas, ¿no? Así que cuando quieren fundar una ciudad, siempre pasa algo, pasa algo, pasa algo, ¿no? Eneas sabe que está desmoralizado, ¿no? Así que busca a la Sibila y con la Sibila entran al inframundo, ¿no? A ver a los muertos. Ahí encuentra a Dido, pero Dido huye de él, ¿no? Él le pide perdón por lo que ha pasado, ¿no? Pero tiene que hacerlo y Dido no le toma importancia, lo ignora y él va a buscar a su padre, ¿no? Anquises, ahora ya casi, ya era más de un año que estaba muerto y su padre le va a profetizar cosas, ¿no? Le va a decir que, le va a profetizar, le va a decir el futuro, ¿no? Le va a decir que va a ganar algunas guerras, se va a casar, va a fundar un imperio, ¿no? Y Eneas se va motivado, muy motivado de ese encuentro. Lo recibe el rey latino y la reina Amata, son los reyes de Lacio. Ellos los reciben, ¿no? Y tienen una hija muy hermosa llamada Lavinia. Cuando Eneas llega, ellos van a pensar que Eneas es el enviado que hay una profecía, ¿no? Que un extranjero va a llegar a casarse con Lavinia y fundará un gran imperio. Y él piensa, pues, el rey latino y la reina Amata están dispuestos a probar que es Eneas, este extranjero que ha llegado, ¿no? Pero sin embargo hay un problema. ¿Qué pasó? Este problema es que Eneas, bueno, es extranjero, este problema es que Ascanio, el hijo de Eneas, va a va a cometer un error. Pero antes de pasar a su error, el error de Ascanio, hay que notar que Amata, la esposa del rey latino, no quería que se case Lavinia con Eneas, ¿no? Él prefería a Turno. Turno es el rey de los rótulos. Turno era un hombre que estaba obsesionado con Lavinia, ni quería casarse con él, y Amata prefería que sea el esposo de Lavinia, Turno, ¿no? Y como se rompe el contrato que tenían, empieza a haber hostilidades, ¿no? Turno empieza a atosigar a las tribus, al pueblo latino, ¿no? A acosar, ¿no? Con armas, y todo llega a su punto más fuerte cuando Ascanio, sin querer, mata, o de casualidad mata a una sierva sagrada, ¿no? Entonces ahí es donde Turno aprovecha el escándalo, eh, monta en cólera y declara la guerra a los latinos. Para eso, Eneas ha buscado aliados, ha ido a los etruscos, ¿no? Ha encontrado con Evandro, perdón, y Evandro le ha traído le ha dado un ejército y le ha llevado a Palante, su hijo. Entre Palantes y Eneas va a haber una amistad, así como Aquiles y Patroclo. Esta amistad entre Palante y Eneas va a ser muy fuerte, ¿no? Ambos van a ser muy amigos y Turno va a declara la guerra y va a atacar a Palante, ¿no? Lo ataca en armas y lo mata a Palante. Eso hace que Eneas crezca y monte en cólera, ¿no? ¿Y qué hace Eneas? Se pone a pelear antes de pelear con Turno, habla con su mamá, con su madre Venus, para que por favor le dé una armadura. Y su madre le va a entregar una armadura nueva confestada por Vulcano. Y así Eneas se marcha a pelear contra Turno. Empieza a pelear, ¿no? Y Turno suplica por su vida y Eneas le perdona la vida. Pero cuando ve que Turno está burlándose porque ha conservado un medallón, un amuleto que tenía Palante, como recuerdo, y empieza a burlarse de eso, Eneas decide matarlo, ¿no? Y así se queda la invasión de los rótulos, ya no hay más invasión y van a, eh, van a ponerle a Eneas, van a entregarle la mano de Lavinia, ¿no? Y se van a casar los dos, ¿no? Y así se cumple la profecía. Bien, eso sería todo lo que es la Eneida. Está incompleta, recuerden, ¿no? Probablemente podría seguir donde cuenta como Ascanio, ¿no? Del desciende de la familia de Enea, de los emperadores romanos, pero ya se le ocurrió morirse a Virgilio, ya no pudo seguir escribiendo, pues, ¿no? Bien, espero que les haya gustado. Eso ha sido todo, ¿no? Con la Eneida, ¿no? Recuerden que la Eneida es la obra mayor de Virgilio, y que Virgilio marca una época, ¿no? Y que también tengan en cuenta esto, ¿no? Que
no solamente marca una época, sino marca un estilo de cómo escribir. Virgilio marca escuela, ¿no? Virgilio y Homero son los dos grandes escritores, bueno, y Sófocles, Virgilio, Sófocles y Homero, son los dos grandes escritores de la literatura clásica, del clasicismo, que van a marcar un modelo posterior. Bien, mucho gusto. Conmigo ha sido todo. Me despido. No sin antes recordarte que si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes comentar, puedes mandar un mensaje. No tengo ningún problema para responder. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.